Flor y Canto presenta. Esto es Momentos de Paz en el Día del Señor. Que Dios nuestro Señor nos llene de su gracia, su sabiduría y su paz. Les habla su obispo Alonso Garza desde Piedras Negras. Aprovechemos el inicio de esta nueva semana para adentrarnos en el mensaje que el Señor nos da a través de su palabra. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Sabemos de la relación profunda que existe entre fe y milagro. El domingo pasado escuchábamos 2 milagros de Jesús relacionados con la fe de quienes se lo pedían. Y en varias ocasiones nuestro Señor dice: tu fe te ha curado, que se haga en la medida de tu fe. Mujer, qué grande es tu fe. Es decir, nuestra fe en Dios hace posible que Dios realice el milagro. Hoy, en este texto que acabamos de escuchar del Evangelio, sucede exactamente lo contrario. No hay milagros porque no hay fe. Y es muy importante reflexionar en esto, porque quizá nosotros nos encontramos en ocasiones en esa situación. Nuestro Señor Jesucristo acostumbraba ir a la sinagoga a escuchar. Ahora se levanta a enseñar. Cuando la gente lo escucha, surgen 2 preguntas. La primera causa asombro. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Pero las segundas preguntas que ellos se hacen son muy diferentes. Del asombro pasan al desprecio. ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María? No conocemos a sus parientes, no viven aquí entre nosotros. Entonces, esto no puede ser. No puede ser porque, de acuerdo a aquellos criterios, nada más la gente honorable que pertenecía a las grandes familias o a las de los sacerdotes era de donde ellos creían que podían venir verdaderas enseñanzas. El origen de ellos no les permite ver que esto pueda ser algo de Dios. Lo dirá en alguna ocasión otra persona: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Es decir, para ellos Cristo es alguien común y corriente, como nosotros decimos, y de la persona común y corriente, de la persona ordinaria, no puede venir algo de Dios. No puede venir lo extraordinario de alguien ordinario. ¡Qué triste concepto! Y al igual que ellos, a veces también nosotros así estamos, cuando nada más vemos con los ojos del cuerpo, cuando no hay mirada de fe, cuando nos quedamos en la envoltura del regalo, en lo de afuera, y no vemos el valioso regalo del interior, cuando no descubrimos lo que hay más allá. Se nos olvida que el Señor nos dice: mis caminos no son tus caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y esa incredulidad impide los milagros. ¿Cuántos milagros se han quedado en el plano, en el proyecto de Dios, que no se realizaron
porque a nosotros nos faltó fe. Podemos decir de una manera figurada, cuántos milagros están en las bodegas del cielo, listos para enviarse a la tierra, pero no se envía porque no se encuentra a esa persona que con la fe los puede hacer realidad. Y esto debe cuestionarnos a ti y a mí, porque Jesús dice, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Por eso que Él vivió ahí. Esto significa que también muy cerca de nosotros hay personas de las que Dios se quiere valer para hacer sus maravillas, pero nosotros únicamente creemos que Dios nos puede hablar por medio de grandes personalidades, por medio de personas venidas de otra parte, no por alguien que vive en mi casa, no por un familiar, alguien que yo conozco a sus parientes, alguien que es igual que yo, como decíamos ahorita, alguien común y corriente, no puede ser. Y estamos limitando la acción de Dios a aquellas personas por las cuales nosotros creemos que Él se va a comunicar y nos va a transmitir su gracia, cerrando los ojos a tantas personas que viven tan cerca y que por nosotros conocerlos, incluso quizá también conocer sus fallas o defectos como todos tenemos, creemos que no es posible. ¿Por qué? Porque nos quedamos nada más, repetimos, en lo que se ve, por su condición social, por su profesión, porque vive entre nosotros, no le creemos. Hoy el Señor te dice y me dice y nos dice a todos, allí estoy, en los cercanos, en los próximos, descúbreme, ten una mirada de fe. Es el Señor que nos dice en otras ocasiones, lo que hiciste a alguno de aquellos más pequeños, es a mí a quien lo hiciste. Es Jesús que quiere que lo reconozcamos presente cuando damos, pero también que lo reconozcamos presente cuando Él nos quiere dar. Ojalá que no le cerremos la puerta a Cristo, haciendo que Él no pueda. Y no pueda no porque no tenga poder, no pueda porque no haya fe. Que nosotros nos abramos para que Él realice los proyectos que tiene con nosotros. Y que escuchemos esa frase que el Señor nos dice en el Apocalipsis, donde nos invita a reconocerlo y a abrirle para que llegue a nosotros. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré con él. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula El salvavidas. El pequeño Roberto asistía al catecismo y la catequista le encargó una tarea. Le dijo, investiguen qué es la fe en Dios. Intrigado, de regreso a casa le preguntó a su papá, ¿qué es la fe en Dios? Me lo dejaron de tarea en el catecismo. Con una amplia sonrisa, su papá le respondió, ¿en verdad quieres saber lo que es la fe en Dios? Sí, respondió Roberto. Bien, vamos a la playa y te lo enseñaré, dijo su papá. Ellos vivían cerca de una hermosa playa. El papá le dijo, tú sabes que yo te amo y que no haría nada para lastimarte. ¿Confías en mí? Roberto contestó, sí, papá, yo confío en ti y también te quiero mucho. Una vez que llegaron, le entregó su papá un chaleco salvavidas a su hijo. Pero Roberto dijo, papá, yo no sé nadar. Lo sé, dijo su papá. No olvides que yo te conozco muy bien. Mas sin embargo te pido que te pongas el chaleco. Y así lo hizo Roberto. Ahora camina hacia el mar, le dijo. Llegará un momento en el que sentirás que tus pies no tocan la tierra. Déjate ir, arrójate al mar. Incluso de espaldas si tú quieres. No te hundirás y aquel chaleco te hará flotar. Roberto estaba aterrado y le decía, no, papá, no quiero. Acuérdate que no sé nadar. Hazlo, le dijo su papá. Recuerda que yo te amo y que yo cuidaré de ti. Estaré junto a ti en todo momento. No temas. Escucha mi voz y está tranquilo. Confía. Roberto confió en su papá. Mientras caminaba hacia el mar, respiró profundo y fijó su mirada en él, que iba a un lado suyo. Llegó un momento el que, como había dicho su papá,
no sintió tocar la tierra. Dudó por un momento, pero volvió a buscar la mirada de su padre y escuchar su voz. Recordaba o resonaba en su mente las palabras que le había dicho antes: confía, yo te amo, yo estoy contigo. En un acto de valor se lanzó hacia adelante. Ya no tocaba tierra. Sin embargo, flotaba en el mar gracias al chaleco. Y ya que su papá estaba cerca de él, tuvo la grata experiencia de vivir esa emoción de una manera feliz y única, pues nunca había estado en el mar. Ambos salieron del mar, caminaron a su casa y entonces su papá le explicó: hijo, en esto consiste la fe en Dios. El mar representa la vida, yo represento a Dios y el chaleco representa la fe. Cuando te adentras en el mar de la vida y sientes que te sacude e incluso que te arrastra, que hay problemas para mantenerse en pie ante algún problema o dificultad, debes creer que el chaleco de la fe te salvará. Dios está siempre cerca de ti, pero depende de que tú te atrevas a dar el primer paso, el paso de fe. Confiar en Él, vistiéndote el chaleco de la fe y arrojándote a la vida, caminando con valentía, siempre sin olvidar lo mucho que Dios te ama y que siempre cuidará de ti. Tener fe, agregó el papá, es vivir en paz en tu corazón aún en medio de la tormenta. El papá suspiró, abrazó a su hijo y le dijo: tú mejor que nadie debes de entender la fe en Dios, porque tu corazón es un corazón sencillo, eres un niño. Roberto quedó maravillado con la explicación de su papá y le dio gracias porque ya tenía lista la tarea para compartir en clase. Cabe mencionar que el día del catecismo, cuando dio su experiencia a la catequista y a sus compañeros, la catequista y los niños quedaron impresionados con la forma tan gráfica de explicar y entender lo que es la fe. Mis hermanos, esta hermosa reflexión nos recuerda que la sencillez que en el corazón tenemos o podemos cultivar nos ayuda a comprender la fe de una mejor manera, pues a los pobres de corazón Dios les comparte su sabiduría divina. Algunas personas le ponen acento a esta palabra tan pequeña, pero con gran significado. Pero el verdadero acento que a la palabra fe se le debe de poner no es el gramatical, sino el vivencial, aquel que se apoya en el testimonio que como laicos, como bautizados, podemos dar aún estando cansados por el peso de la vida o agobiados por alguna enfermedad o situación particular. Conscientes que nuestro descanso y fortaleza es el Sagrado Corazón de Jesús, vivamos nuestra intimidad con Dios en la oración de cada día. Entreguémosle a Él nuestros anhelos y angustias, pidámosle su bendición constantemente sobre nosotros y nuestros seres queridos. Ánimo, mis hermanos, y oremos con estas sencillas palabras. Oh Señor, ve delante de nosotros para guiarnos, ve detrás de nosotros para impulsarnos, ve debajo de nosotros, Señor, para levantarnos. Ve sobre nosotros, Señor, para bendecirnos. Ve alrededor nuestro para protegernos. Ve dentro de nosotros, Señor, para que con cuerpo y alma te sirvamos y glorifiquemos tu nombre. Amén. Ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y otras reflexiones. Que el Señor nos ayude a vivir en su gracia esta semana y a encontrarnos aquí mismo el próximo domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.